Prefacultativo. Banco de preguntas de biología. Segunda evaluación, 2-2012 y 2 de evaluación y 2012. 1. Los tres dominios de la clasificación de los seres vivos se basa principalmente en a. Características morfológicas. b. Características genéticas. c. Características químicas. d. Todas. e. Ninguna. 2. Para evitar posibles confusiones en las investigaciones científicas, se debe utilizar nombres a. Vulgares. b. Comunes. c. Científicos. d. Todas. e. Ninguna. 3. Son servicios ambientales que provee el Parque Tunari a la ciudad de Cochabamba. a. Fuente de recarga acuífera. b. Generar oxígeno. c. Regula el clima. d. Todas. e. Ninguna. 4. Las enfermedades de más cuidado en el mundo como el SIDA, rabia, gripe H1N1, son producidos por a. Bacterias. b. Hongos. c. Protozoos. d. Todas. e. Ninguna. 5. Los seres humanos se benefician de los bienes de la biodiversidad aprovechando a. Plantas medicinales. b. Combustible. c. Alimentos. d. Todas. e. Ninguna. 6. Educar ambientalmente es a. Enseñar a aplicar y practicar las 3 R''s. b. Considerar que todos los proyectos sean sostenibles. c. Aprender a solucionar y disminuir los problemas ambientales para prevenir los posibles riesgos. d. Todas. e. Ninguna. 7. Son plantas vasculares, tienen una gran diversidad de flores y semillas dentro de frutos, corresponde a gimnospermas b, criptógamas c, angiospermas d, todos e, ninguno. 8. La laguna Alala y no debe desaparecer por brindarnos a. Servicios ambientales. b. Espacios para hacer canchas de fútbol. c. Debe desaparecer porque no nos sirve para nada. d. Todas. e. Ninguna. 9. Los seres humanos ayudan a la biodiversidad cuando es capaz de a. Utilizar especies nativas para repoblar. b. Minimizar los impactos ambientales. c. Cuidar las áreas protegidas. d. Todas. e. Ninguna. 10. La vida en nuestro planeta Tierra es posible debido a. Tener la capa de ozono. b. Tener muchas industrias productivas. c. Tener mucha variabilidad de especies. d. Todas. e. Ninguna. 11. La contaminación ambiental se da por a. Infiltraciones de sustancias químicas a las aguas subterráneas. b. Mal uso y manejo de los agroquímicos en la agricultura. c. Consumo excesivo de los recursos no renovables. d. Todas. e. Ninguna. 12. Una persona contribuye a la contaminación y desequilibrio ambiental por a. Utilizar productos tóxicos como tintes para el cabello. b. Uso de prácticas no convencionales destruyendo la biodiversidad. c. Producir en exceso basura no biodegradable. d. Todas. e. Ninguna. 13. Son especies que existen en Bolivia. a. Gato andino, zorrillo, delfín, anaconda. b. Llamas, vicuñas, suris. c. Loros, pirañas, monos, nutrias. d. Todas. e. Ninguna. 14. Son representantes del reino Plantae. a. Algas rojas, algas verde azuladas. b. Setas, levaduras, corales. c. Euglena, paramecio, cianobacterias. d. Todas. e. Ninguna. 15. Son especies formadas por células eucariotas con pared celular, pluricelulares y autótrofos. a. Reino animal. b. Reino protoctista. c. Reino fungi. d. Todas. e. Ninguna. 16. Las trufas, las setas y el penicillium son representantes del reino a.
reino monera B, reino fungi C, reino animal D. Todas. E. Ninguna. 17. La interacción de las especies en las comunidades puede darse mediante A. Competencia B. Depredación C. Simbiosis D. Todas. E. Ninguna. 18. La sistemática es A. Ciencia encargada del estudio científico de la diversidad de organismos y sus relaciones evolutivas. B. La ciencia que se dedica a nombrar, describir y clasificar los organismos. C. Ciencia que dispone a los organismos en grupos en base a sus semejanzas o relaciones. D. Todas. E. Ninguna. 19. La base de una cadena trófica acuática es A. Fitoplancton B. Algas C. Algas verde azuladas D. Todas E. Ninguna. 20. El nicho ecológico de un alumno del prefacultativo es A. Su ambiente, su alimentación y sus relaciones interpersonales B. Estudiar química, geometría, física, álgebra y biología C. Competir con sus compañeros por la mayor calificación D. Todas E. Ninguna. 21. Son problemas ambientales en nuestro país. A. Cambio climático B. Derretimiento de los nevados C. Infertilidad de suelos D. Todas E. Ninguna. 22. Los virus, que matan o destruyen la célula huésped son A. Lisógenos. B. Líticos. C. Viroides. D. Todas. E. Ninguna. 23. Conocer una pirámide trófica nos sirve para A. Comprender el flujo de energía en la cadena alimenticia. B. Clasificar a los seres vivos. C. Identificar las redes y cadenas alimenticias. D. Todas. E. Ninguna. 24. Las siguientes premisas definen el concepto de especie. A. Son poblaciones naturales donde los individuos se cruzan entre sí. B. Están reproductivamente aislados. C. Generalmente tienen descendencia fértil. D. Todas E. Ninguno. 25. Los organismos que se encuentran en la base de la pirámide trófica se denominan A. Consumidores secundarios. B. Consumidores primarios. C. Heterótrofos. D. Todas E. Ninguna. 26. La importancia ecológica de las algas está dada por A. Son productoras de oxígeno. B. Se utilizan en la industria alimenticia. C. De ellas se extraen sustancias para producir medicamentos. D. Todos E. Ninguno. 27. El estado del tiempo y el clima están determinados por A. El sol, las nubes. B. La interacción de factores climáticos como temperatura, precipitación, vientos. C. La interacción de factores geográficos como altura, la presencia de montañas, la latitud. D. Todos E. Ninguno. 28. Las plantas según la presencia o ausencia de semillas se dividen en A. Briófitas y pteridófitas. B. Gimnospermas y angiospermas. C. Criptógamas y fanerógamas. D. Todas E. Ninguna. 29. Los componentes abióticos de un ecosistema pueden ser A. Geográficos. B. Físicos y químicos. C. Climáticos. D. Todas E. Ninguno. 30. La función ecológica del reino fungi está dada por A. Son útiles en la elaboración de panes, vinos y quesos. B. Son descomponedores en los ecosistemas. C. Producen enfermedades en plantas y en animales. D. Todas E. Ninguno. 31. La diversión alrededor de una fogata en la noche de San Juan provoca A. Altos niveles de contaminación al ambiente por varios días. B. Enfermedades como el asma y la conjuntivitis. C. Incremento en los niveles de CO2 en la atmósfera. D. Todas. E. Ninguna. 32. Son actividades que reducen la erosión del suelo. A. Sembrar especies nativas en el lugar. B. Reducir el impacto de la erosión hídrica. C. Reducir el volumen y la velocidad del escurrimiento. D. Todas E. Ninguna.
33. Son efectos de la contaminación. A. Deteriora la capa de ozono de nuestro planeta. B. Atenta contra la vida de plantas y animales. C. Dañan la siembra y cosecha de productos alimenticios. D. Todas. E. Ninguno. 34. Los seres vivos se clasifican en los siguientes reinos. A. Animal, vegetal, mineral. B. Archeobacteria, bacteria y eucarya. C. Monera, protista, fungi, plantae y animalia. D. Todas. E. Ninguna. 35. Los componentes bióticos de un ecosistema están formados por A. Plantas. B. Animales. C. Microorganismos. D. Todas. E. Ninguno. 36. En las pirámides tróficas, los organismos productores se caracterizan por A. Realizar fotosíntesis. B. Son autótrofos. C. Transformar la energía del sol en energía química. D. Todos. E. Ninguno. 37. Son bienes de la biodiversidad. A. Alimentos. B. Combustibles. C. Productos industriales. D. Todas. E. Ninguna. 38. En las cadenas tróficas los consumidores primarios también pueden llamarse A. Carnívoras. B. Herbívoros. C. Descomponedores. D. Todos. E. Ninguno. 39. La relación entre los humanos y la lombriz intestinal, el piojo y las garrapatas se llama A. Comensalismo. B. Parasitismo. C. Competencia. D. Todos. E. Ninguno. 40. Los principales contaminantes del suelo son A. Metales pesados. B. Residuos sólidos. C. Pesticidas. D. Todos. E. Ninguno. 41. Cuando dos organismos ocupan el mismo hábitat y se alimentan de las mismas presas se denomina A. Competencia. B. Simbiosis. C. Comensalismo. D. Todas. E. Ninguna. 42. La destrucción del bosque por la acción humana se llama A. Desertificación. B. Deforestación. C. Reforestación. D. Todas. E. Ninguno. 43. Los beneficios que brindan a los humanos los diferentes organismos vivos son A. Compañía y bienestar. B. Producción de alimentos y medicamentos. C. Desarrollo de nuevos fármacos y cosméticos. D. Todas. E. Ninguna. 44. Para mejorar la calidad de vida en las ciudades es necesario A. Evitar que las mascotas hagan sus necesidades en las calles. B. No botar la basura al piso. C. No quemar plásticos. D. Todas. E. Ninguna. 45. El conocer la biodiversidad de nuestro país nos permite A. Elaborar proyectos de desarrollo sin perjudicar a las especies nativas. B. Explotar indiscriminadamente nuestros recursos. C. Aprovechar los recursos naturales hasta causar su disminución. D. Todas. E. Ninguna. 46. Son biomas de Bolivia. A. Bosque tropical. B. Sabana. C. Humedales. D. Todas. E. Ninguna. 47. El aumento del dengue se debe A. A la fumigación contra los mosquitos. B. Al aumento de basura donde el agua se acumula y los mosquitos se reproducen. C. A las campañas de limpieza. D. Todas. E. Ninguna.